Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Si se pueden ir conectando, ¿verdad? Ya va un poquito de tiempo, ¿verdad? Que no daba la clase. Creo que van casi 2 meses y ha sido un periodo largo por el cual pues hemos estado trabajando con ciertas situaciones y circunstancias, pero para la gloria de Dios pues estamos de vuelta. Un poquito nervioso, como si fuera la primera vez que empezara a dar hacer live otra vez. Estoy un poquito, como dicen en Puerto Rico, un poquito boto, ¿verdad? Y más por el tema que vamos a estar empezando, ¿verdad? La serie de temas. Dios le bendiga, pastora, que es una serie de temas, Dios te bendiga, Yari, una serie de temas un poquito, no complicados, sino profundos, ¿verdad? Acerca de lo que es la palabra. Vamos a estar entonces entrando un poquito más de lleno con lo que son los temas nuevos y un poco más a profundidad. Vamos a desarrollar un poco más la clase. Te bendiga, Amy, un poquito más la clase y vamos a estar bregando con esto. Pues nada, la clase de hoy o el tema de hoy, bendición, la clase de hoy o el tema de hoy que vamos a estar hablando se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2. Esta serie de temas vamos a empezar a tocar lo que son profecías derivadas de lo que es la escatología, y la escatología es prácticamente la teología que estudia las profecías apocalípticas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que son los últimos tiempos, vamos a estar hablando acerca de los reinados, de los imperios, ¿verdad? Que se derivan en el libro de Daniel y vamos a estar hablando de lo que son profecías de doble cumplimiento y vamos a estar hablando de muchas cosas, ¿verdad? Interesante. Pero primero vamos a hacer una oración, ¿verdad? Antes de comenzar, pidiéndole al Señor que nos ilumine y dándole gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que nos permite estar en esta noche hablando acerca de su palabra. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor. Primeramente humillándonos ante ti, Señor, entendiendo que nosotros no somos nada, mi Dios, y que dependemos totalmente de ti. Y dándote gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, la cual tú has tenido, Señor, con cada uno de nosotros, mi Dios. Que si no fuera por la misma, no estuviéramos ante tu presencia en esta noche, Señor. Porque somos inmerecedores, Señor, de lo que tú nos pones en nuestras manos, basados en una responsabilidad, Señor, que tenemos, no solamente de predicar tu palabra, sino que también escudriñar la misma y adquirir el conocimiento necesario para entender, Señor, muchas cosas que están aconteciendo en estos tiempos difíciles en la humanidad, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que seas tú poniendo, Señor, en ellos el hambre, Señor, de escuchar tu palabra, no solamente de estos temas, los cuales resultan interesantes, mi Dios, sino también los temas que son para edificar nuestras vidas como cristianos, mi Dios. Yo te lo pido que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo y no yo, Señor, dirigiéndonos en esta noche a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Daniel, capítulo 2. Y vamos a estar hablando del versículo 1 en adelante. Cuando hablamos del libro de Daniel, lo primero que hay que establecer es que hablamos de un libro profético. Hablamos de un libro profético en el sentido de que en el libro de Daniel es la coyuntura o es la espina dorsal de muchas profecías que luego a través del capítulo 7 del mismo libro se concretan y se amplían un poco más, lo cual vamos a estar tocando en lecciones siguientes, pero también es una continuación o una afirmación de la última parte del sermón del monte, el cual Jesucristo le estipuló a los discípulos y le empezó a dar cierta información. Y también vamos a estar tocando el libro de Apocalipsis, que es un libro con mucha riqueza, ¿verdad? Profética. Son libros difíciles, son temas complicados y son temas profundos, pero les voy a pedir que los escudriñen en las casas, que le pongan mucha atención para no perdernos durante el estudio de estos temas bíblicos, los cuales son de suma importancia, más aún hoy en día, basado en todas las cosas que están aconteciendo en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo. Ahora bien, capítulo 2 del libro de Daniel, y el título de
este capítulo dice así: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Era un rey, ¿verdad? Y fue el primer imperio establecido de los gentiles. Y esa palabra gentiles es una palabra clave para esta serie de estudios, porque estos estudios se van a basar en los imperios de los gentiles, en los reinados de los gentiles, los cuales en un momento dado fueron permitidos con unas razones, ¿verdad? Basado en unas promesas que Dios hizo de que el trono de David iba a prevalecer en un punto dado, pero vamos a estar aclarando eso y abundando más adelante en estos estudios. Hoy nos vamos a concentrar en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor fue el rey del primer imperio establecido de los gentiles, ¿verdad? Ahora, dice, en el segundo año del reinado, y empiezo leyendo en el versículo 1 del capítulo 2 de Daniel, dice lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Por qué se perturbó su espíritu y por qué se le fue el sueño? Nabucodonosor en ese momento dado fue el rey del primer imperio gentil, y cuando hablamos de un imperio hablamos de una potencia, ¿verdad?, dominante. En este caso, Nabucodonosor dominaba todo el mundo conocido, ¿verdad? Cuando él vino a percatarse de que él tenía el control de todo el mundo conocido, él era el rey por encima de todos los demás, él empezó a preocuparse dentro de él y a hacerse la pregunta de cuánto perduraría su reinado o su reino, o lo que él había logrado a través de las conquistas, ¿verdad? Y entonces, a través de esta preocupación, Dios, a través de los sueños, le hace un acercamiento a Nabucodonosor, dejándole saber ciertas cosas que iban a acontecer. Y tuvo un sueño profético. Este sueño, Dios tenía la intención de revelarle a Nabucodonosor lo que iba a acontecer, y luego sabemos más tarde que Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios a través de las experiencias que tuvo luego de este sueño y luego de la interacción que tuvo con Daniel. Ahora, este sueño lo perturbó porque recordemos que yo acabo de mencionar que él estaba preocupado por cuán prolongado iba a ser su reinado, o lo que él había logrado, ese imperio. E hizo llamar ¿a qué? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Quiero que se fije en los detalles. Todos los versículos bíblicos tienen unos detalles que te revelan o reflejan conductas anteriores que no necesariamente están escritas en la palabra, pero en base a las acciones tomadas o a las decisiones tú ves ciertos detalles. Y miren bien. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Detalle importante. Hasta el capítulo 1 del libro de Daniel estaban hablando en hebreo. Luego del capítulo 2, ellos empiezan a hablarle en arameo y cambia el lenguaje hasta el capítulo 7 de Daniel con una intención. El arameo era el lenguaje que se utilizaban en las cortes reales y era el lenguaje que era parte del protocolo. Y ellos cambian el lenguaje en arameo por dirigirse hacia el rey, ¿verdad? Y por alardear de que ellos eran parte de la corte, y era una manera sutil de dirigirse al rey. Utilizan este idioma, el arameo. Rey, para siempre vive. Si el rey era inteligente, lo cual era una manera de halagarlo, pero también era una manera de probar la paciencia del rey, o probar la consistencia y el pensamiento del rey en el momento a la hora de acercarse. Ellos esperaban una respuesta blanda de él, ellos acercándose blandamente, sabiendo que era un concepto irreal, porque nadie vive para siempre, y el rey tenía esto consciente. Rey que para siempre vive,
di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Ahora hay un punto clave en versículo 5 y dice así: respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Cuando tú buscas esta palabra en el original, en el idioma en el cual se escribió, la Biblia no habla de olvido, y si vamos al griego no habla de olvidar, de que él olvidó el sueño. Habla en el concepto de que él ese asunto no lo iba a revelar por una desconfianza que él tenía. Y voy a explicar. Dice, respondió el rey a los caldeos y dijo, el asunto lo olvidé, como que yo me desentiendo de esa parte. Ahora, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Se recuerdan que yo les dije que se fijaran en los detalles? Este detalle me indica que ellos ya le habían fallado a él como asesores, como intérpretes, como magos, le habían fallado. Él ya no tenía una confianza plena en ellos. Él tenía una desconfianza. Y mira lo que les dice, si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Mira qué interesante. Si no me responden, si no me dicen ustedes qué sueño yo tuve, el cual yo sé, porque él sabía el sueño que había tenido. Él no dice que él olvidó, sino que dice que se estaba desentendiendo del sueño para que ellos se lo dijeran y así él no ser engañado por ellos mismos. Si no lo lograban ellos decirle el sueño y su interpretación, iban a ser hechos pedazos, pero también si lo lograban hacer, iban a ser bendecidos en gran manera, con dones, con favores y con gran honra. Ahora, habían dos puntos de vista. Era un hombre implacable que tenía dos vertientes. Si sirves y haces lo que yo te digo, serás bendecido, pero si no, serás desechado y hecho pedazos. Era un hombre firme de una sola decisión. Y este punto es importante porque cuando empecemos a discutir el sueño, van a ver que lo que él representa en este sueño tenía sentido en base a la actitud y la posición de él como rey. Y dice, 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Él respondió y dijo, él no era un hombre tonto, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. La palabra dilación habla de dilatar, habla de hacer esperar, habla de prolongación, ¿verdad? Dicen prácticamente, porque veis que el asunto se me ha ido. Mira lo que dice, yo sé que a ustedes les gusta dilatar los procesos con una intención. Y dice el 9, si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Él sabía que si él le decía el sueño, ellos iban a tomarse un tiempo razonable para ellos poder edificar una historia acerca del sueño y presentarla como una interpretación a favor de quién, cualquier cosa a favor de ellos. Y él respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Una sola sentencia. Un hombre de carácter y un hombre de una decisión. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Decidme el sueño para que yo sepa que ustedes me pueden dar su interpretación. Ahora mira esta parte. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ellos estaban diciendo, si nosotros no podemos hacerlo de la manera que tú lo estás estableciendo, no hay hombre que lo pueda hacer de la manera que tú lo estás pidiendo. No hay hombre sobre la tierra que declare el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Detalle importante, los únicos que podían conocer el sueño de él
era Dios. Y ellos mismos lo están declarando. Cuya morada no es en la carne, como quien dice, el Dios que mora en los cielos, el Dios que sabe todas las cosas, es el que te puede declarar este sueño. Pero ellos dicen dioses, porque ellos tienen muchos dioses. Pero tú y yo sabemos que no era el Dios real y verdadero. Ahora dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Una decisión drástica. Esa decisión me enseña y me muestra que no era la primera vez que ellos le fallaban como súbditos en cumplir con lo que ellos se supone que hicieran con sus funciones. Y dice así, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué buscaron a Daniel si él no estaba en este grupo? Daniel y sus compañeros estaban en proceso de educación para ser parte de la corte. Ellos estaban en dicho proceso. Ellos iban a convertirse y eran considerados sabios porque la persona que se consideraba sabio era por la educación que se le había otorgado. Ahora, mira qué interesante, aquí es que viene el concepto donde vamos a empezar a separar esto. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Airoc. Cuando habla de sabio, habla de con entendimiento, con sabiduría. La Biblia me dice a mí que el principio de toda sabiduría viene del temor a Jehová, ¿verdad? Y dice lo siguiente, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que estaba aconteciendo, la razón. Y Daniel entró y pidió al rey que se diese tiempo. Daniel logró tener acceso al rey porque había hallado gracia ante los ojos de él y pidió que se le diese tiempo. Pidió tiempo. Y que él le iba a mostrar la interpretación al rey. Es increíble que este hombre, sin conocer el sueño, sin saber lo que era el asunto y luego de que los demás sabios no habían podido llevar a cabo esto, él diga con toda certeza y con toda seguridad, si me das tiempo yo te voy a dar la interpretación. Daniel no estaba confiando en sus capacidades, Daniel no estaba confiando en su conocimiento, Daniel estaba confiando en Dios. Sabía que Dios lo iba a librar y sabía que este asunto algo Dios estaba haciendo en medio de él. Y le pidió tiempo y dijo, no te preocupes que yo te voy a mostrar la interpretación. Ahora, luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Punto interesante. Ellos clamaron a Dios por misericordia. Ellos se dirigieron a Dios y apelaron a su misericordia. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nosotros no nos dirigimos a Dios reclamándole, nosotros no le podemos dirigir a Dios dándole instrucciones, nosotros no podemos dirigirnos hacia Dios diciéndole, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Señor, ¿por qué tú no hiciste esto? Señor, yo quiero que tú hagas esto. No podemos ponerle demandas a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios apelando a su misericordia, no por tus méritos, ni por lo que tú eres merecedor, ni por lo que tú crees ser merecedor. Nosotros apelamos a Dios a su misericordia, pero a través de los méritos de Cristo. Nosotros apelamos a través de los méritos de Cristo para alcanzar la misericordia de Dios en nuestros asuntos, los cuales le pertenecen a Él. Porque por su misericordia y por su amor aún no hemos sido consumidos. Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido misericordia de mí, Dios ha tenido misericordia de ti y aún la sigue teniendo. Pidieron misericordia, ellos se juntaron y ellos no dijeron, mira, el rey tuvo un sueño que vamos a hacer lo otro, no, él les dijo, mira, vamos a clamarle a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y así fue. Ellos empezaron a clamar misericordia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Escucha bien, Él pone reyes y Él quita reyes. Eso lo hace Dios, eso no lo hace nadie más. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora mira qué interesante, después de haberle dado gracias a Dios, después de haber recibido la revelación, el 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, dándole órdenes. Mírate esto, está dándole una contraorden de lo que el rey había ordenado, como quien dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y respondió y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerle conocer el sueño que vi y tu interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni divinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. Escucha bien, pero hay un Dios en los cielos. Mira qué cosa, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta palabra es importante, postreros. Cuando tú buscas en arameo, postreros. Cuando tú buscas en griego, postreros. Cuando tú buscas en los diferentes idiomas en los cuales se escribió la Biblia, todos coinciden en que postreros habla de últimos días. Esa es la traducción literal, últimos días, días postreros, los últimos días, los últimos días. Estamos en los últimos tiempos, Por eso es que vemos que todas estas situaciones están pasando, por eso es que vemos que esta plaga, este virus, esta situación está aconteciendo, por eso es que vemos rumores de guerra, por eso es que vemos guerra, por eso es que vemos tanta maldad en el mundo, por eso es que vemos tantas leyes que están convirtiendo este mundo en un Sodoma y en un Gomorra. Por eso es que vemos todas las cosas que están ocurriendo, porque estamos en los últimos tiempos. Y a veces nos preguntamos, wow, el mundo cambió, la vida cambió. Antes tú podías decidir a qué país del mundo, si tenías el dinero, volar y viajar y hacer todas las cosas que querías hacer, pero ahora hay limitaciones, ahora todo se ha complicado. Estamos en los últimos tiempos. Ya las cosas no son como antes, ni van a ser jamás como antes. Esto va en un deterioro y la humanidad no lo quiere aceptar, pero vamos a hablar de eso en el sueño, cuando empecemos a desmenuzarlo. Ahora, estas clases yo se los voy a dejar saber desde ahora, no es una clase que hoy la vamos a discutir toda. Estas clases se van a empezar a llevar a cabo y estos temas para tocarlos con profundidad. Esto va a ser una serie de estudios bíblicos y yo quiero que se abrochen sus cinturones porque vamos a continuar con esto. Luego vamos a entrar en el capítulo 7, como dije, después luego vamos a entrar en el libro de Apocalipsis. Esto va a ser un poquito con más sustancia de lo que usualmente damos las clases. El pastor me pidió que llevara estos temas a cabo y eso es lo que vamos a hacer para la gloria de Dios. Y dice así: Daniel respondió delante de él diciendo, el rey demanda, sigo leyendo. Estando tú, oh rey, en tu cama, versículo 29, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí es la parte interesante y vamos a empezar con lo que vio en el sueño. Y aquí una gran imagen. Cuando habla de imagen, no habla de un retrato. La palabra imagen que se utiliza aquí en el griego habla de una escultura o una estatua. Y empieza a describirle y dice que era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Cuando habla terrible, habla de que era impotente por su gran tamaño
y porque estaba delante de él, y era una estatua imponente. La cabeza era imagen de oro fino, y esto es lo que vamos a empezar los detalles, y vamos a empezar a hablar de esto. La cabeza de esta imagen era de oro fino, no era cualquier oro, no era 10 quilates, era oro fino. Y sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Cuando habla de desmenuzar, habla que la hizo nada, la desarmó, la hizo polvo. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Es una planta que tú haces así y se hace una pelusa y se va a volar. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. No quedó rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación le diremos en presencia del rey. Tú, oh Rey de Reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino por fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, lo has dado entregado en tu mano. Eres rey de todo lo conocido, y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Él era el primer imperio gentil. Y aquí vamos a detenernos. Los primeros imperios, o el primer imperio, ¿verdad?, y mundial, la primera potencia mundial fue Babilonia. Y esa cabeza de oro era representada como ese primer imperio o esa primera potencia mundial de los gentiles. Y Nabucodonosor era esa cabeza. Cuando hablamos de una cabeza, hablamos de una unidad, hablamos de un pensamiento, hablamos de una integridad. Nabucodonosor, el reinado de él era un reinado íntegro, donde él solamente tomaba las decisiones, donde no había una democracia, donde él era el que ejercía y el que tenía el control absoluto de todas las cosas. Por eso él podía tener la decisión de hacer una cosa o la otra, y no había una corte que le dijera, no, tienen que hacer esto, vamos a llevar a votaciones. No, él era absoluto. Y lo representa con una cabeza de oro, ¿verdad? Ahora, los científicos, la humanidad, los filósofos y todo este grupo de personas tienen el concepto de que la humanidad ha evolucionado de una manera primitiva, lo cual es incorrecto, y le voy a aclarar eso. Yo no soy ningún cavernícola, ni soy hijo de un mono, eso es incorrecto, pero no vamos a entrar en esos detalles de lo que es la evolución, sino que ellos dicen, y el concepto de que las cosas empezaron de una forma primitiva, y que han ido evolucionando, y que la sociedad de hoy en día es mucho más culta, es mucho mejor y está mucho más avanzada de lo que era hace 30, 40, 50, 2000 años. Y eso es un error. Esta estatua a la cual Nabucodonosor está viendo representa los imperios del mundo, pero es una profecía de doble cumplimiento. Y les voy a explicar. Esta profecía de doble cumplimiento, y lo vamos a estar abundando más cuando entremos en el capítulo 7 de Daniel, representaba imperios, representaba reyes, representaba potencias mundiales, las cuales iban a ser comandadas o dirigidas por los gentiles, no por Dios, por los gentiles, ¿verdad? Por un gobierno que no es el de Dios. Y si nos fijamos en los materiales, te enseña una degradación, te enseña un deterioro. La estatua comienza en su cabeza como oro fino. Luego, al irse a los brazos y a los hombros, cambia a plata. Luego, en el torso aquí cambia a bronce. Y luego las piernas son de hierro y al final termina hierro mezclado con barro. ¿Qué me dice eso a mí, materialmente hablando? Si tú eres una persona que tiene un conocimiento mínimo de lo que sería la metalurgia, o lo que son los metales, o los metales preciosos, entenderías que el oro vale más que la plata, pero la plata vale más que el bronce, y el bronce vale más que el hierro, y el barro, ¿qué vale un barro? El hierro obvio que vale más que el barro. Ahora si vemos, hay un deterioro, de oro pasa a plata, de plata pasa a bronce, de bronce pasa
a hierro y de hierro pasa a estar mezclado al final con barro. Estamos hablando de 4 potencias mundiales, 4 reinos. No estamos hablando de 5. Mucha gente tiene el concepto erróneo de que la cabeza era Babilonia, de que los hombros era Medo-Persia, de que el próximo siguiente era, el imperio griego, y luego dice que era el imperio romano. Ahora bien, dicen que entonces luego los pies eran otro imperio separado, pero eso no fue así. Las potencias mundiales están ordenadas como Babilonia, sí, Medo-Persia, sí, los griegos cuando se levantaron y el imperio romano. Pero todos ellos, uno detrás del otro, fueron destrozados, destruidos, derrocados, pero el último imperio que aún no ha sido destrozado, sino que momentáneamente fue aplacado, fue el imperio romano. Y esto es una clase bien profunda y vamos a tener que entrar con muchos detalles, poquito a poco, y en el capítulo 7 vamos a ver más abundantemente lo que se basa en lo que eran los reinos, en lo que eran los pueblos y lo que iba de acontecer. Y hay un desglose en sí cuando empieza a hablar en el capítulo 7, lo cual es bien importante. Pero yo quiero que en esta clase nos fijemos en la estatua y nos fijemos en el concepto del deterioro de la humanidad de época en época. Ahora vamos a ver eso desde el punto de vista de la historia de la humanidad, ¿verdad? Si vemos desde el imperio babilónico y vemos cómo la humanidad ha ido evolucionando, no es que han estado abarcando más, sino que la humanidad se ha crecido en número y han llenado más la tierra, y el mundo conocido ahora es mucho más grande que lo que se constituía como el mundo conocido durante el reinado del rey Nabucodonosor. Pero las cosas no han mejorado. Todo el mundo trata de decir, no, las cosas están mejorando, las cosas eran mejor que antes. Es incorrecto. La humanidad va en un deterioro. Las cosas en este mundo va en un deterioro. Este mundo va en una decadencia. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios puso orden en lo que estaba vacío, y Dios separó las cosas, y Dios puso al hombre, y lo puso por encima de la creación, y le dejó poner nombre a los animales, y le entregó esto. Una vez el pecado entró por la desobediencia del ser humano, todo se empezó a deteriorar. Las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a llegar las enfermedades. El tipo de alimentación cambió no solamente para los seres humanos, sino que cambió para los animales también. Y empezaron a pasar muchas cosas. Y las cosas empezaron a ir hacia atrás. Y los evolucionistas y todo este tipo de personas tratan de decirte que las cosas van mejorando. Pero las cosas no van mejorando. La contaminación está empeorando la calidad de vida. Más enfermedades están apareciendo. Más virus están apareciendo, como el virus del COVID-19. Todas estas cosas están empeorando. Las leyes que están pasando son más a favor de las cosas que están en contra de Dios de lo que está a favor de Dios. La humanidad va a llegar a un punto en que no va a ser sostenible delante de los ojos de Dios, y Dios va a traer los tiempos de Él. Dice que va a venir la ira venidera, dice que va a venir el gran día de Dios, el gran día del Señor. Y esos días son días los cuales estamos empezando a ver a través de lo que estamos viviendo, que se llama principio de dolores. Estamos viendo el inicio de una secuencia de eventos, las cuales son inevitables. No importa lo que tú y yo hagamos, nosotros no podemos detener esos eventos, no podemos detener ni mejorar esto, sino que podemos salvar generaciones. Y yo siempre lo digo, yo no puedo salvar al mundo, pero yo puedo hacer que generaciones se salven a través de encontrarse con Cristo. Yo no pretendo ser santo, yo cometo 20 errores, pero de mis errores yo quiero que los demás aprendan. Y de mis errores yo quiero que Dios tenga misericordia de ellos. Y yo lo hablé al principio de la clase, que por su misericordia no hemos sido consumidos. No podemos salvar este planeta, pero podemos presentarle la salvación a las vidas que se están perdiendo en el mismo. Mucha gente trata infructuosamente de hacer tantos cambios y pierden toda su vida tratando de cambiar cosas que son incambiables.
el concepto del ser humano no ha entendido que a través de estas profecías ya Dios ha decretado su palabra y en Él no hay sombra de variación. Él simplemente, a través de la gracia y de la misericordia de Dios, a través de la sangre de Cristo, es que las cosas no es que se han prolongado, sino que estamos viviendo un tiempo donde Dios está dando oportunidades para que nosotros lleguemos al camino, para que los que han de ser salvos se añadan, para que tu familia escuche la palabra de Dios a través de tus labios, para que tu vecino escuche que hay un Cristo vivo que sana y que salva, para que puedan alcanzar las vidas y podamos predicar su palabra, para que en un momento dado podamos escapar de la ira venidera. Y dice que la palabra que Dios nos esconderá en el hueco de su mano. Esos son eventos que tú y yo no los podemos cambiar, pero son cosas que tienen que acontecer. Y el libro de Daniel es un libro muy rico en estas profecías, las cuales han de acontecer. Estos imperios, los cuales van uno por uno, y vamos a estar abundando un poco más en próximas lecciones, ya hay unos que han decaído. El imperio babilónico cayó. El imperio medo-persa, lo cual ya no era una unidad, sino que se dividía en dos brazos y eran dos vertientes, que eran los medos y los persas, también cayó. El imperio griego se levantó y también cayó. El imperio romano se levantó, logró acaparar el mundo conocido, persiguió a los cristianos. Todas estas cosas pasaron en esos tiempos. Crucificaron a Cristo. El imperio romano y los judíos, por una entrega voluntaria que él hizo. Pero ese imperio no ha pasado. Ese imperio aún está vigente. Ese imperio hubo un momento dado que hubo una pausa del avance de ellos, porque no era el tiempo de Dios. Pero es un imperio que no ha sido derrotado, es un imperio que está en stand-by. Está esperando volverse a levantar en un momento y en un tiempo apocalíptico para ser el último imperio en los últimos tiempos. Eso tú y yo no lo queremos vivir, eso tú y yo no lo queremos ver. Eso tú y yo tenemos que entender que cuando hay movimientos en la tierra políticos que están tratando de juntar este imperio de nuevo y han sido infructuosos sus intentos, es porque todavía no es el tiempo de Dios. Es porque aún Dios sigue teniendo amor y misericordia. Tiene poder, pero un poder simplemente sobre este mundo, no es un poder absoluto como el que Dios tiene. Ahora, en un momento dado, dice que una piedra no cortada de mano de hombres fue arrojada y golpeó los pies de la estatua. Y dice que pulverizó los pies, y no solamente pulverizó los pies, sino que eventualmente derrotó y destrozó todos estos imperios y estableció su reino. Y esa piedra se llama Cristo. Cristo en un momento dado va a venir y va a establecer su reino, un reino milenial, un reino donde pues vamos a poder disfrutar del gobierno de Dios, del gobierno de Cristo tal y como Él quería que lo disfrutáramos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar del milenio, vamos a hablar de las bestias del capítulo 7 de Daniel, vamos a hablar de las bestias del libro de Apocalipsis, vamos a hablar del gran trono blanco, vamos a hablar de todos esos temas que son sumamente interesantes, pero vamos a tratar de abundarlos poquito a poco, a ver si me dan todas estas semanas para poder desarrollar los mismos. Ahora, yo te quiero dejar en esta noche con eso. Quiero que busques en el libro de Daniel, capítulo 2, y empieces a observar las descripciones de esta estatua y empieces a estudiar acerca del tema, porque en la próxima lección vamos a desmenuzar bien acerca de los imperios, acerca de las duraciones, y vamos a empezar a abundar un poco más para poder entrar entonces al capítulo 7, el cual es una descripción más clara, la cual Dios le reveló entonces a Daniel a profundidad lo que en la estatua de Nabucodonosor se le reveló a Nabucodonosor de una manera más profunda. Amén. Hasta aquí mi parte por hoy. Yo sé que es un poquito corta la clase, pero es un tema bien delicado y esto es simplemente una introducción. Y si comienzo a esta hora, lo cual ya faltan 20 minutos, con lo profundo no me daría el tiempo y no los quiero dejar medio a mitad. Vamos a estar entonces en las siguientes lecciones entrando más en una profundidad acerca de los temas y yo sé que vamos a disfrutarlos y va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Ahora oramos.
Amantísimo Dios, Señor, te damos la gloria, la honra, el honor, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu verdad es absoluta, Señor, y tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor, y te doy gracias, Señor, por eso, mi Dios. Yo te pido que seas tú, Señor, estando con nosotros, que nos ayudes a continuar hacia adelante, que tú nos dirijas, Señor, en el camino, que podamos entender, Señor, que dependemos de ti totalmente y que todas las cosas que acontecen con un propósito, Señor, el cual tú tienes con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que mis hermanos empiecen a escudriñar, Señor, estas versiones, estos versículos bíblicos, mi Dios, estas porciones, Padre, para que se puedan empapar, Señor, con tu palabra y también con conocimiento a través de la revelación de tu Espíritu Santo, mi Dios, porque por falta de Él mismo es que perecemos, por falta de conocimiento, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, y los pongo en tus manos, Señor, al igual que yo me pongo en tus manos, Señor. Bendícenos de una manera especial, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hasta aquí mi parte, hermano, que el Señor les bendiga, y espero que hayan disfrutado la clase. Yo sé que es una introducción leve y una introducción corta, pero vamos a seguir poquitito a poco con los temas. Yo sé que vamos a seguir disfrutándolos para la gloria y la honra del Señor. Me alegra volver a dar los live, me alegra volver a estar con ustedes y pronto nos veremos físicamente, pues ya mi cuarentena se acaba el sábado, espero verlos el domingo en el templo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.